Muy buenas tardes y muchas gracias al Ayuntamiento de Mérida por invitarme a esta ponencia, especialmente a mi estimada amiga y compañera Mariana Nagore, la subdirectora de Patrimonio Cultural Edificado del Ayuntamiento de Mérida. Bueno, lo que yo vengo a plantearles hoy es resultado de un proyecto de investigación que formaba parte de la elaboración y el inventario a manera de catálogo del patrimonio artístico del siglo XX de la ciudad de Mérida. Tenemos que recordar que justo en ese ayuntamiento 2010-2012, cuando hicimos esta investigación, se crea ese departamento como un coadyuvante a la protección del patrimonio artístico que no queda dentro de la jurisdicción del INAH. Entonces, como una colaboración para proteger nuestro patrimonio, este ayuntamiento se crea este departamento, un departamento pionero a nivel nacional, porque casi ningún otro ha replicado esto, y que hasta la fecha sigue vigente en un reconocimiento de que el Ayuntamiento de Mérida valora el patrimonio indígena, el patrimonio prehispánico, el patrimonio colonial y el patrimonio artístico del siglo XX. Entonces, este trabajo, pues tendría yo que agradecer a todas las personas que colaboraron, que al final se convierte en un equipo interdisciplinario de amigos que son autores, y voy a hacer una promoción de este libro que justamente se llama así, El Parque del Centenario, un siglo de espacio meridano. Los autores son Esteban Rafael de Vicente, aquí presente, José Trinidad Escalante Cook, también presente, Nicteja Gutiérrez Ruiz y Claudio Alberto Novelo Zapata, también aquí presentes, y a quienes agradezco. Y ellos fueron los encargados de escribir y de dar cuenta de toda la investigación que se hizo a propósito de restaurar el Parque del Centenario, aportando también una metodología histórica de cómo se debe investigar para restaurar. ¿Dónde encuentro los elementos que me permiten tener el dato para saber si algo puedo moverlo, si algo debo dejarlo, si algo debo restaurarlo? Y bueno, lo que yo presento aquí a manera muy breve, tengo poco tiempo y hablo mucho, va a ser pues una historia fotográfica, ¿sí?, de cómo ha evolucionado el Parque del Centenario. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros podemos entender que el Parque del Centenario es parte de un conjunto de obras de tipo urbano que se hacen a partir de que a mediados del siglo XIX y principios del XX es un periodo que nosotros podemos llamar de modernizaciones, de introducciones urbanas y de diseño urbano. En este contexto es en 1855 cuando se presenta la solicitud para hacer una calle, una vialidad que uniera la salida Cisal y la salida Tequit para hacerlo coincidir con lo que se llamaría en rojo el Paseo Melchor Ocampo posteriormente, y luego el Paseo Porfirio Díaz, que va del Parque de Santiago hasta el Parque de la Mejorada. Finalmente, son proyectos que se olvidaron, cambian del nombre y hoy los conocemos como calle 59. Pero la importancia de este proyecto es que aquí iba a hacerse un pequeño, lo que nosotros conocemos hoy como plan de desarrollo, un pequeño plan parcial de desarrollo para hacer de esa zona una zona de equipamiento de sanidad, lúdico y de obra pía. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos que entender que este contexto está enmarcado por esa transición de la industria enequenera a su auge más fuerte y que se va a vertir en la construcción urbana arquitectónica de la ciudad de Mérida. Es cuando se crean los paseos, imitación de las reformas del Barón Haussmann de París, y también la creación de los hermosos palacios que nosotros conocemos y que son de esta modernidad porfiriana de finales del siglo XIX. Con la llegada de
Maximiliano y Carlota, ¿sí? Se ordena hacer un inventario, levantamiento de todo lo que había en la ciudad, y es este primer inventario que se va a plasmar en el plano más antiguo que se conoce de la ciudad de Mérida, que es el de José Salazar y Larregui, cuya piedra litográfica está exhibida en el Museo de la Ciudad, muy menospreciada, lo tengo que decir, porque esa piedra habría que sacarle impresiones, venderlas, estudiarla por detalles, porque se puede observar hasta las casas de paja que tiene la ciudad en ese entonces. Y parte de esto, la siguiente por favor, se abre entonces este paseo Melchor Ocampo, que iba a unir los dos edificios en panóptico que tiene la ciudad de Mérida, que son la escuela Nicolás Bravo, que está en el principio de Santiago, ¿sí? Del barrio de Santiago, y remataba con la penitenciaría Juárez en este contexto. Junto con además de la penitenciaría, estaba el parque, los hospitales, y entonces, como parte del proyecto de sanidad, de salud urbana, de salud pública, se crea el Jardín Botánico, el Centenario, que se iba a llamar el Parque de la Independencia, pero finalmente termina llamándose el Parque del Centenario en honor a la independencia. Siguiente. Entonces, aquí está marcado en el plano de 1910 ya la construcción de lo que es como subcentro de servicios hospitalarios de sanidad, en el cual se incluía el Parque del Centenario. Ya está incorporado como el barrio o cuartel número 9, que corresponde al barrio de Santa Catarina, quemado, etcétera, y todo lo que le sucede, y desaparece y termina conociéndose como el conjunto de la penitenciaría. Siguiente. Muy importante que a este jardín botánico, como parte de sus caminos de acceso, se le había dado no solamente el área de lo que era el paseo Melchor Ocampo, sino que también se hace un paseo que hoy queda detrás de lo que es la Escuela de Medicina, ¿sí? Y en donde esos famosos y hermosos algarrobos, conocido así como el Paseo de los Algarrobos, era parte de un paseo que te permitía transitar entre lo que son los hospitales, la penitenciaría, ¿sí? Hacer ese recorrido y regresar hacia el Parque del Centenario. Era un espacio tan amplio que se aprovechó para hacer otra construcción, olvidándose los algarrobos en un callejón, pero son joyas botánicas porque son algarrobos muy, muy antiguos. La siguiente. Luego tenemos que en 1910, cuando se inaugura el parque, había decidido que sería de acceso público sin restricción, así es que no tenía puertas, no tenía rejas, y 2 años después se coloca la fuente y mucho tiempo después la famosa garza. La siguiente. Una de las cosas importantes era que se consideraba que después de que las mujeres, señoritas de alta sociedad iban a hacer sus oraciones, iban a visitar a los enfermos, iban a visitar los presos como parte de las actividades de recreación de la época, pasaban a sanearse y a disfrutar de un lindo domingo en el Parque del Centenario, motivo por el cual se les hace un lago a imitación de los campos elíseos y los lagos, los famosos bosques de Francia, ¿no? Este centenario nace como jardín botánico porque lo que hacía principalmente era generar un sitio de flora, diferentes especies, incluso en uno de las actividades para el centenario estaba contemplado todo un equipo de gente organizando la siembra del árbol del centenario, que iba a ser un zapote, considerando que iba a tardar en dar fruto, en crecer, etcétera, y también una cápsula del centenario. La siguiente. En 1913 se pueden observar que aún no tiene rejas, no tiene nada, y un detalle curioso que surgió de la investigación, hay la leyenda
¿no? El discurso de que el kiosco que está en el Centenario es el que estaba en la plaza. Nosotros hicimos una investigación exhaustiva y no encontramos ningún elemento histórico que respaldara este tránsito o esta reubicación del kiosco. Y sí encontramos evidencia que demuestra que fue comprado exclusivamente para colocarse en este sitio. Entonces, muchas de las cosas que se investigan pues tienen la intención de corregir datos y hacer que la gente se vaya a las fuentes originales para poder conocer su propia historia. La siguiente. En 1913, una de las cosas más curiosas es que al ser un jardín botánico, había en el discurso cosas que nunca encontramos ni logramos ubicar dónde estaban, como es lo que es, estas son las entradas y se ve que al centro del lago hay una construcción tipo palapa, ¿sí? Es parte de la comunidad, ¿no? La que participa haciendo este tipo de cosas. La siguiente, de 1922 a 1955, hay dos elementos que se pierden. El busto de Luis Pasteur, que dicen que fue reubicado a la Escuela de Medicina, pero nunca ubicamos dónde estaba el busto original. Más o menos hay una ubicación, pero no es exacta. Y el famoso Jardín Estrella, ¿sí? Que nos decían, por ejemplo, ¿no? En la edición del libro, está muy borrosa la foto. Pues sí, pero es la única que existe. Si yo elimino una foto borrosa, olvido por completo. En cambio, hay técnicas como la técnica del análisis microscópico de las fotografías que te permite aumentar el gramaje, los píxeles y a lo mejor con la tecnología y la inteligencia artificial poder obtener más nitidez y más detalles para la fotografía y decidimos poner una mala fotografía a ninguna, ¿sí? La siguiente. Entre 1930, 33 y 42 se van a dar las fuentes y cosas curiosas porque en el transcurso de la remodelación, la fuente cubana perdió el elemento superior de la fuente y se queda solamente el plato. Son de esas cosas raras de que en cada remodelación a veces se pierde patrimonio, ¿no? Pero sin embargo, se mantuvo y si ustedes observan que tiene un jardín redondel, esto fue importante para que en la remodelación que se hizo en 2010 a propósito del Bicentenario, pues entonces se mantuvo redonda esa parte, agregando áreas para que la gente se sentara. La siguiente. En el 42, 44, estos elementos que no son originales del Parque del Centenario, pero forman parte de él, como la puerta de entrada, que era la portada del ex rastro, y también está este elemento que hay que considerar, 1944, es más o menos contemporáneo al Parque de las Américas, esta idea de hacer cosas de tipo neomaya, y entonces conserva la misma forma de elaboración de las columnas con la misma intención en las estructuras de las pérgolas, con intención de crear un teatro al aire libre. La siguiente. Pues el trenecito fue una de las cosas más importantes que hasta la fecha es vigente, y la idea de cómo en torno al lago está generándose un sitio de venta de bebidas y algunas cositas para comer, y esto va generando la idea de crear un restaurante como tal, ¿no? La siguiente. Y entonces tenemos que en 1963, muy importante, se hacía por parte de los municipios los festejos del Día de la Madre, los festejos del Día del Niño, y también con bombo y platillo celebraban la introducción de nuevos animales para ir convirtiendo el jardín botánico que tenía animales domésticos a un jardín zoológico. La siguiente, esto es ya asociar fauna a la flora. Y aquí vemos, por ejemplo, una foto igual muy borrosa de lo que es el primer
restaurante, ¿sí? Muy parecido a un restaurante de los años 60 que se hace en Europa. Hago un comercial de una película que se llama The Uncle, ¿sí saben? En esa se observa un restaurante muy parecido, abierto completamente, de losas armadas, muy del funcionalismo. Y la llegada de animales exóticos, como por ejemplo una foca, un elefante, etcétera. Siguiente, el famoso cohete, que nosotros ya somos muy parcos para decir las cosas, ¿no? Pero en esa tenía nombre y apellido, era el cohete interplanetario, o sea, no era cualquier cosa, era un cohete que iba de planeta a planeta. Y los animales que hoy, pues cualquiera se podría escandalizar que estaban en jaulas verdaderamente, expuestos al sol, etcétera, pero eran los animales feroces que requerían estar muy resguardados, mientras que los animales domésticos estaban completamente libres, ¿no? La siguiente, la modernización que va teniendo nuestro ferrocarril, se le hace su estación, ya no solo es un ferrocarril que da vueltas, sino tiene un túnel, hay una subestación y hasta la fecha tenía capacidad de 30 y se le han ido aumentando sus vagoncitos. Siguiente, bueno, ya el avión, el teleférico, son cosas de la modernidad que se va, este parque, por eso le hemos llamado así, ¿sí? Un siglo de espacio de modernidad meridana, porque representa todas las fechas. La siguiente, ya para concluir, una cosa importante es la cápsula del centenario. No solamente se restauraron los elementos que se pudieron sacar, sino que se hizo una investigación, la siguiente, para tratar de determinar qué cosas eran esos vestigios que nos habían llegado a nosotros como restos, eran cositas que se podían investigar, y a partir del equipo de restauradores y de investigadores determinó que había se me fue el nombre, para regar plantitas, una regaderita metálica, y el proceso de restauración. La teja, que era muy característica como material de construcción, una botella de un licor anís del mono, muy famoso en la región, una ánfora que se cree que tenía objetos como fotografías o como algún material que desgraciadamente todo se pudrió con las inundaciones, y todo, los clavos de lo que posiblemente sea el baúl, y con la investigación histórica, algunas placas de cristal que se supone que eran fotografías, siguiente, pudimos determinar que eran pues la fotografía oficial de Molina, que era el gobernador, de Porfirio Díaz, que era el presidente, algunas fotografías de señoritas de la alta sociedad, como por ejemplo, muy probablemente la señorita Cecilia Peraza, que era nada más y nada menos que la reina de los juegos florales de la época, ¿sí? La siguiente, y pues finalmente lo que hicimos es meter una nueva. Esta está inscrita en el registro de las cápsulas del tiempo de la Asociación Internacional de Cápsulas del Tiempo, con intención de que en 100 años podamos recuperarla. Y es mi deber decírselos para que se los digan a sus hijos, a sus nietos, y que estén pendientes de abrirla, ¿sí? Y se hizo para preservar, no se enterró, sino que se hizo por fuera, por arriba, y en una caja de hierro forrada de neopreno para evitar temperaturas y demás. La siguiente, y ya para finalizar, algunas de las cosas que pusimos que en su momento eran modernas, y es increíble porque han pasado como 10, 15 años de esto y ya son sumamente viejas las cosas que metimos, o sea, ya causan risa, ¿no? Que pueda existir ese tipo de cosas. Productos locales, como por ejemplo de la sidra Pino, que ya no existe, ¿sí? Que todavía existía la sidra Pino, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente elementos de cristal, de plástico o plastilizados y de piedra. Es lo único que puedes meter
que se conserve. Hicimos algunas trampitas ahí de plastilizar papel y algunas cosas a ver cómo quedaba. Nos lo contarán, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y finalmente se entierra la cápsula del centenario, está junto a las estelas de que redactan lo de la guerra de castas, y la siguiente, y pues ya es lo que tenía para comentarles. Espero que sea de su interés, que ustedes motiven también en sus hijos el gusto por asistir al centenario, porque de otra forma, mientras no se use, mientras no se utilice como parte de la vida cotidiana, pues son cosas que se van perdiendo. Y por supuesto, no la puse aquí, pero tómense su foto en el leoncito. Ese es un clásico del centenario. Pues muchas gracias, espero haber estado en tiempo.